importancia e impacto influenciaron de forma directa el desarrollo y la forma de vida de la cultura mexica. Estos dioses fueron venerados en templos, rindiéndoles culto y sacrificios como ofrenda. Creadores del mundo y dadores de la sabiduría de la gran raza azteca. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos un jueves más a su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos Rafa, ¿cómo estás? Digamos que ansioso, güey, porque este tema del que vamos a hablar hoy lo planeamos desde la primera temporada y por alguna u otra razón no lo habíamos sacado y quisimos como darle un enfoque, pues digamos que el sello, ¿no? De proyecto. Y aparte también es un tema que, o sea, te puede dar para hablar horas y horas, y la verdad es que resumirlo en 50 minutos, una hora, es complicado, pero creemos que va a estar chido. Sí, porque todos los dioses de los que vamos a hablar tienen como una historia bien chida, ¿no? Sí, no, y aparte a lo mejor yo creo que nos vamos a quedar cortos y seguramente va a haber una segunda parte. Vamos a hablar de dioses aztecas o mexicas. Mitología, ¿no? Por ahí se puede hacer una saga, güey, de mitología azteca. Julio, ¿cómo estás? Bien, yo le tengo muchísima fe a yo creo que puede ser mi capítulo favorito de la temporada, y si no, una de esas hasta de Proyecto Insomnio. Qué locura, güey. Pero que va bien la cuarta temporada, ¿eh? Va muy bien, muchas gracias. Gracias ahí a los seguidores. Damián, ¿tú cómo estás? Bien, contento una semana más ahí, pues de otro nuevo capítulo de Chelita, como cada jueves. Entonces, honestamente, aquí con este tema que sobre todo es compartir una cultura, una historia que viene detrás de, pues, nuestro pueblo, ¿no? Mexicano, para conocer nuestras raíces. Yo creo que sí, básicamente es eso. Yo también me sorprendí muchísimo, la verdad, con la investigación. Decía, güey, esto está bien chido. O sea, a mí me encanta como saber y enterarme de otras cosas. Sí, igual, que leías algo y decías, no, quiero saber lo que sigue. Sí. O ya estaba ansioso de grabar porque dije, pues como ellos les tocan otros dioses, quiero saber cómo lo van a abordar. Sí, al que yo investigué, güey, está chido. Quiero saber. Aparte, güey, tenemos algo en común. Y es que somos bien clavados, güey. Entonces es como de, no, les cargas tantito, güey, y ya ves que hay un chingo de información, un buen de información de así detalles bien interesantes que dices, ojalá y pues cuando lo estemos platicando aquí a nuestra audiencia, pues también digan, no más, o sea, quiero seguir como en el mood de seguir aprendiendo, y ellos ya hagan como su investigación, güey. Eso está chido. Va. Pues el primer dios del que les voy a platicar es el dios creador o dios dual, que es como la traducción que tiene el nombre. Se llama Ometeotl y es un dios que es dual porque se llama Ometecutli y Omecihuatl, que al final es la representación de hombre-mujer, porque no tiene una distinción como tal sexual, no tiene una connotación de ese tipo. Que es como más o menos debería ser un dios, ¿no? Es como debería ser un dios, exacto. Entonces, él o ella es el dios que se crea a sí mismo. De hecho, de él parte el universo, los astros, y de ahí pues la descendencia de los dioses aztecas. Está bien chido. Sí. Porque aparte hay como muchas mitologías o muchas historias que también tienen como esa misma concepción del dios creador, ¿no? El todopoderoso, el que empieza Es correcto, siempre hay uno que es como el iniciador. Pero ese es el todopoderoso. Bueno, y fíjate que también hay que hacer ahí la apreciación, las pronunciaciones. A lo mejor va a haber gente que nos escuche y que diga, güey, así no dice para nada, pero lo queremos hacer con todo el respeto. El respeto, todo, ¿no? Sí, claro. Y tratar de hacer lo mejor posible, porque sí, sobre todo las pronunciaciones. Sí, está bien. Y luego se complican un poco. Se complican ahí. Está bueno, güey. Pues bueno, la historia se reduce a que este dios creador tiene 4 hijos, que pues bueno, son los llamados 4 Tezcatlipoca. Uno, que es el rojo, que se llama Xipetotec. El negro, Tezcatlipoca o Yaotl. El blanco, que es Quetzalcóatl. Y el azul, Huitzilopochtli. Este dios es el padre del universo. También se le conoce como Moyocoyatzin
que es el inventor de sí mismo, es la traducción de esa palabra en náhuatl. Es omnipotente, nos mira y nos encuentra en cualquier escondite que estemos. El cielo representa su parte masculina durante el día y la noche representa su parte femenina. Esa parte de la dualidad de que en la mañana, o sea, hace como referencia a, pues la parte masculina y la femenina está bien chida, güey. Sí, está bien chida. Porque, o sea, no sé si ustedes, pero yo también, o sea, sí como que creo que la noche tiene como que ver como más el lado femenino, güey. Sí. Por la luna. Por la luna, sí. Hay un escrito de un estudioso justamente de la cultura de los aztecas que se llama Miguel León Portilla, que de hecho es uno de los grandes estudiosos sobre la mayoría de los dioses aztecas o mexicas. Y bueno, pues él justamente lo definía como una energía dual que al final no se transmite como un dios bipolar, porque quiero que no lo entiendan de esa forma, que no es como que tiene dos facetas, sino más bien es uno solo, asexual, o sea, y al final pues cuando se crea tiene descendientes y de ahí comienza la historia de nuestro pueblo. Y fíjate que uno de los primeros, o más bien el primogénito de este Ometeotl, es Tezcatlipoca o Yaotl. Es también un dios creador y destructor. Normalmente es la contraparte de Quetzalcóatl, que tal vez es el dios más conocido por todos. Hay buena onda, güey. Hay buena onda, exactamente. Y juntos pues, también son esa dualidad del mundo, ¿no? Se dice que él mismo incitaba a unos contra otros para que estuvieran en guerras, y por eso le llamaban también Necoc Yaotl, que quiere decir sembrador de discordias. También era el dios de la discordia, ¿no? O sea que a lo mejor como era en la mitología griega, este era el de la discordia. Por un lado de repente daba prosperidad y por el otro también la quitaba, ¿no? Prosperidad y riquezas, y después se las quitaba, ¿no? Siempre estaba en esta dualidad de bien bipolar, güey. Ese sí, más bien bipolar. Ese sí era más bipolar. Pero también era así porque era el dios que regía el equilibrio del mundo, ¿no? Se caracterizaba por su carácter complejo y conflictivo. Era el señor de la tierra y el cielo, ¿no? Y por eso todo este tema. También lo asocian con la hechicería, con la noche y con el jaguar, ¿no? El jaguar también es como el animal más representativo de esta cultura. Sí. Y siempre lo estamos viendo ahí. En todos lados vamos a Teotihuacán, a cualquier parte de México, casi siempre andas viendo el jaguar, ¿no? Sí, los guerreros jaguares eran los de élite, ¿no? Sí, o sea, y el dios jaguar, güey, que es el dios justo de la lluvia, del agua, güey, de la cultura olmeca, güey. Uh-huh. Fíjate que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl colaboraron juntos para crear el mundo. Cuando se enfrentaron al monstruo Zipactli, ambos bajaron al inframundo, o al mundo en ruinas, que le llaman. Zipactli era un enorme lagarto que habita en las profundidades de las aguas del inframundo, y para atraerlo, Tezcatlipoca hace un sacrificio y mete su pie y se corta el pie para que su sangre atrayera al lagarto, ¿no? Y obviamente cuando sale el lagarto a comérselo, pues Quetzalcóatl es el que lo termina matando, ¿no? Entonces con eso dividen el lagarto a la mitad, y con una parte crean el cielo y con la otra crean la tierra, ¿no? Y también sus extremidades es con lo que crean los 4 puntos cardinales, ¿no? Y ponen a un titán que se llama Tlaloc en cada uno de estos para que nunca más se pueda juntar el cielo con la tierra, ¿no? También por eso Tezcatlipoca es representado con un espejo de obsidiana en lugar del pie izquierdo, que es el que se había amputado para sacrificar. Y pues, el significado del nombre de Tezcatlipoca es espejo humeante, ¿no? Entonces es este dios creador y destructor. Otro de los hijos del dios creador, güey, era Xipetotec, que él era el dios de la regeneración del maíz y de la guerra, güey. También se le consideraba como el dios de la primavera y de la nueva vegetación, por lo que algunos incluso lo mencionan como el dios de la fertilidad, güey. Xipetotec representa la renovación en general de la naturaleza y del ser humano. Justamente como decíamos, el hermano de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca Negro, güey. Recordemos, güey, que Huitzilopochtli era el Tezcatlipoca azul, Quetzalcóatl el blanco y Xipetotec era el rojo, güey. Y estos 4 dioses son los creadores del universo según los aztecas. Según Fray Bernardino de Sahagún, güey, que este güey es autor de varias obras en náhuatl y en castellano, los aztecas representaban a este dios vistiendo una piel teñida de amarillo, la cual pertenecía a un guerrero que se sacrificó rindiendo culto a Xipetotec, güey,
En el rostro llevaba 3 líneas rojas hechas con la pintura facial elaborada con codorniz, una corona en forma cónica, y en la mano llevaba un chimali, que era como un tipo de escudo, y lo representan también vistiendo una falda hecha de hojas de zapote, güey. Y la leyenda dice, güey, que Xipetotec se autosacrificó en beneficio de toda la humanidad, güey. Se sacó los ojos y se desolló para alimentar a las personas con su piel, güey. De ahí que se ha conocido también, güey, como Nuestro Señor el Desollado. Que de acuerdo con Javier González, que justamente tiene un libro sobre este dios Xipetotec, esta leyenda es una metáfora, pues el desollamiento de su piel se refiere más bien a quitarle, güey, las hojas a las mazorcas de maíz. Órale. Ok, está buena esa metáfora. Está bueno, güey. Y se dice, güey, que él, en el mes de marzo era cuando se realizaba la festividad para adorar a este dios. Duraba 20 días. Obviamente se efectuaban rituales de sacrificio, ¿no? En donde los sacerdotes le sacaban el corazón a las víctimas que eran pues guerreros capturados en combate, los desollaban, los pintaban de amarillo y los vestían con prendas de color morada, como la representación de Xipetotec. Y en la ceremonia, güey, se le ofrendaban también las mejores mazorcas, e incluso, güey, sacrificaban a los guerreros más sofisticados y más valientes, güey. O sea, imagínate que mates Sí, eso también está bien. a los mejores guerreros, güey. O sea, Pues era para como- venerar a Y era un Dios. honor, güey. Era un juego de pelota, güey. O sea, Claro. Juego de pelota, eras el ajá. ganador y te sacrificabas, no mames. Claro. Y hubiera perdido, güey. Güey, Así como de el Cruz Azul, ¿no? Ya un buen de años sin sacrificarlos. Sí, Bueno, ya fueron Los güeyes hubieran muerto de viejos, güey. sí, no, man. Güey, y lo más curioso de esta celebración es que a los sacerdotes y al emperador Moctezuma, güey, les daban de comer carne humana junto con maíz, güey. Y ese es el antecedente prehispánico del pozole, de los güey. esquites. Del pozole, güey, que hoy De hoy la conocemos ensalada como debajo, pozole, güey. güey. O sea, era carne humana con maíz, güey. Está bien chido eso. Acabas de arruinar uno de mis Sí. platillos favoritos. Güey, y según, si no era carne humana, era carne de xoloscuincle, güey. Que también es un Sí, perro, obviamente. Una raza. Pero ya está arruinado. Ya, no le compongas. Ahora sabemos la receta de casa Toño. Y ahorita que pedimos de comer pozole. Sí, es cierto. Ahorita pedimos de comer pozole, entonces va a estar bueno ahorita. Ahí te va mi ritual. Está mi sacrificio. Pues vamos a darle con el que yo considero, güey, es el top de los hijos de el dios creador, güey. Y quiero que me ayuden, la neta, porque hay demasiada información y pues Quetzalcóatl, como todos lo conocemos, tiene muchísimas referencias y es el dios más importante de todas las culturas mesoamericanas. Y me gustaría como empezar a explicarles de cómo se compone el nombre. Es una mezcla de pájaro y serpiente, y en el náhuatl, Quetzal significa pájaro emplumado de esmeralda y Coatl significa serpiente. La parte importante y chida es como la historia que hay detrás de Quetzalcóatl, porque cuando se creó el mundo se llevaban bien los dioses con los seres humanos. Se supone que vivían en una armonía, pero Quetzalcóatl no estaba como muy de acuerdo, puesto que los dioses les pedían a los seres humanos que hubiese sacrificios y eso no estaba chido para él. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Decide transformarse en humano, y hay una versión que cuenta que cuando él toma su forma humana, él es una persona de tez blanca, de ojos azules, de ojos ¿no? azules y cabello rubio. Claro. Entonces él baja. De hecho, por eso confunden a los españoles o a los Hernán europeos cuando Cortés, regresan, Hernán cuando Cortés, llegan, güey. porque creen que es la reencarnación de Quetzalcóatl. Sí, Justo les voy a explicar esa parte. Cuando Que él Julio acaba de pelear. siempre Julio, spoilea, como güey. siempre No sería spoilea. un capítulo Digno de proyecto. sí, güey, sí, un spoilear. Está bien padre eso, güey. Es gran historia. Sigamos, güey. Cuando llega Quetzalcóatl al mundo terrenal, llega por una ciudad que se llama Toyán. Y ahí encuentra a pues, los seres humanos, a las personas que vienen ahí, haciendo sacrificios a su hermano Tezcatlipoca. Este acontecimiento, ¿qué es lo que hace? Enoja muchísimo a Quetzalcóatl y empieza a decirle a las personas: no, los dioses no necesitamos esto, lo que necesitamos es que ustedes vivan pues tranquilos, sin plenitud. Exacto, y les empieza a enseñar pues como todas las artes
buenas que hay en la vida, ¿no? Les empieza a enseñar los oficios, les empieza a enseñar cómo pues tener una vida plena sin necesidad de sacrificar a las personas. Y esto, evidentemente, a los demás dioses no les gusta, güey. Se enojan con él. Sí, porque recordemos también justo, o sea, como mencionaba Carlos, los rituales de sacrificios hacia los dioses como ofrenda era algo súper como particular de pues de estas culturas en general mesoamericanas, sí, para poder como, o sea, no sé, lo de la fertilidad, el tema de la lluvia, o sea, todo eso era con sacrificios. O sea, realmente ellos lo veían como algo que preferían mejor no arriesgarse y bueno, matamos a unos cuantos, pero que... Y tener contentos a los dioses, claro, o sea, es por eso el contexto, ¿no? Sí. O sea, y lo padre aquí es que cuando les enseña Quetzalcóatl esta onda de, güey, pues hay que estar tranquilos, no necesitamos esto, pues la gente lo toma bien y empieza como a tener un cambio de chip. La parte mala es que cuando se entera Tezcatlipoca de esto, empieza como a confabular y poner un 4 a Quetzalcóatl. Y cuentan que en ese periodo donde Quetzalcóatl era como el dios más importante, Tezcatlipoca embriaga a Quetzalcóatl con pulque. Entonces, en ese momento, una hermana de Quetzalcóatl entra, digamos que al mismo cuarto donde están, y ellos dos, embriagados por el pulque, tienen relaciones. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Quetzalcóatl, al ser como un dios, digamos que recto, ético, se despierta y ve todo lo que ha sucedido, güey, y dice, no mames, yo no puedo ser digno de, o sea, no, lo que yo les he dicho, yo no lo hice, güey, o sea, por dejarme embriagar, pues hice una falta. Entonces hay dos teorías, güey. Una es que él, digamos que construye una balsa con serpientes y se va en el mar, y la otra es que se prende fuego a sí mismo y se eleva, güey, hacia en el forma cielo. de serpiente. Ajá. Antes de que esto sucediera, él dice que va a regresar, güey. O sea, él promete volver, y hay como ciertas fechas y como profecías de los aztecas donde hay una fecha en específico donde él va a regresar, y lo que sucede es que cuando llegan los españoles, pues esas fechas coinciden con su llegada. O sea, en su calendario estaba marcada la fecha. Exacto. Claro. Y por eso confundieron con Hernán Cortés, güey. Porque los europeos son justo esa parte, son de tez blanca. Qué suerte, güey, llegar a conquistar, güey, en la fecha en la que iba a regresar el dios, güey. Sí, pues los mexicanos, bueno... Una gran coincidencia, güey, porque al final, pues imagínate, atinarle a la fecha o más o menos... Eso está bien, como bien... Sí, es un enigma también. Bien raro, ¿no? Así, sí está bastante complicado eso. Y ya para terminar, digo, no sé si quieren agregar algo, pero a Quetzalcóatl lo conocían en los, ¿cómo se llama? En la cultura maya como Cuculcán. En Guatemala los quiché lo conocían como Gucumax. Y para los huastecos del Golfo de México, ellos le llamaban Ejecalt. Está interesante toda esta parte de... Sí, además está padre porque sí llegan los españoles y es como la venganza entonces de Quetzalcóatl de destruir todo, porque pues ya empiezan allá a destruir los templos. Fíjate que a lo mejor no lo vamos a decir ahorita, pero se supone que ha habido como 4 etapas o hubo 4 etapas y demás. O sea, el tema de las destrucciones del mundo, como en otras religiones o algo así, pues también lo plasman en la cultura azteca, güey, porque es, por ejemplo, gente que, bueno, los dioses que vuelven a crear el mundo y este rollo, que dices, güey, pues está pasando o ha pasado en todo el mundo, en todas las religiones, como contemplan estas cosas, güey. ¿No? Y ahorita que decías de Quetzalcóatl, ¿cuántas veces hemos ido a una pirámide? Bueno, aquí en México es muy común. En Teotihuacán sí está la cabeza. No, pero me refiero, o sea, en los equinoccios, por ejemplo, pues también se supone que puedes ver, o sea, la luz como hace desciende, como, ¿no? hace como un juego óptico En Chichén Itzá. de que puede bajar o subir la serpiente emplumada, güey, ¿no? Y la ves. Sí, justo en Teotihuacán eso también sucedía, o sea, creo que lamentablemente por el tema de la destrucción de la pirámide y eso ya no es tan visible, pero también sucedía, o sea, como que la posición de la pirámide con el equinoccio de verano, me parece, pues ahí genera cómo desciende la serpiente de la escalinata, y justo termina la sombra en donde están las cabezas de serpiente en las bases de las pirámides. Y también en esa pirámide está la cabeza de Tlaloc, güey. También es Y es que está, o sea, imagínate, digo, nosotros vemos ya ruinas, ¿no? Pero imagínate estar en esa época, o sea, porque los colores eran súper vívidos, o sea... Sí, lo que eran esas imagínate civilizaciones en ese ¿no? momento eran una belleza, seguramente. Sí.
Cañón. Pues justo el último hijo de este dios creador, Ometeotl, es Huitzilopochtli. Es el dios de la guerra, advocación solar y el mayor patrono de los mexicas. ¿Qué significa? Es el colibrí zurdo o colibrí azul del sur. Como mencionaban, al final pues cada uno tiene un color. El colibrí azul del sur está chido. Y bueno, pues la advocación que le tenían o devoción que le tenían los mexicas a este dios justamente no tiene como un pasado como Quetzalcóatl es el primer dios que no tiene un previo en otra cultura, y es por eso que se cree que era el máximo dios al que veneraban los mexicas y por el cual eran un gran pueblo guerrero. Si recordamos, en la gran Tenochtitlán los guerreros aztecas eran de élite, o sea, eran los más cañones que había en las culturas en ese momento, y es por eso que también controlaban a otros pueblos, y estos pueblos más pequeños les tenían que rendir tributo, y al final por eso es que se da la caída de Tenochtitlan, porque como eran grandes guerreros, tenían pueblos sometidos, estos pueblos se unen con los españoles a su llegada, y es como cae el imperio de Tenochtitlan. La descripción como física de este dios: llevaba una máscara o un casco de colibrí, una corona de plumas de quetzal, que es un ave muy distintiva de toda Latinoamérica. Justamente tiene esta característica de que a él los tributos que le rendían en efecto era a través de sacrificios, porque pues es el dios de la guerra y el dios que los protegía en este tipo de eventos. Su punto central de culto a este dios está en la capital azteca, donde se tiene una estatua de madera junto a otro dios que es Tlaloc, el dios de la lluvia. Están en el templo mayor, ¿no? Es correcto, están en el templo mayor. La parte de Huitzilopochtli, o el dios de la guerra, está pintada de color rojo, haciendo referencia a la sangre, y no existen basamentos o esculturas a la fecha como de Quetzalcóatl o de algún otro dios como más famoso, porque como les mencionaba era de creación entre comillas reciente, no tenía una historia en otras culturas centroamericanas, y la mayoría de sus esculturas incluso son de madera. Entonces con el tiempo pues se fueron perdiendo, se destruyen y demás. No, y también Y eso imagínate todo lo que se ha destruido. Es correcto. En la conquista, por ejemplo, pues destruyeron muchos templos, ¿no? Y Sí, ahí se destruyó todo. en general, los mexicas o aztecas en especial veneraban a este dios porque justamente creían que es quien les había guiado hacia la cueva legendaria de Aztlán, en un prolongado viaje que acabó conduciendo a su nueva capital, la gran Tenochtitlán. Sí, porque él es el que les dice. Él es el que les dice que tienen que basar o hacer los basamentos de su civilización en donde encuentren un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, que es el actual escudo de nuestra bandera mexicana. La mejor bandera del mundo, güey. Está impresionante, güey. Y no sé si han visto, güey, que en el centro están haciendo, en el Zócalo, güey, están haciendo ahorita como una representación de Tenochtitlán. Y están recreando el templo mayor y así lo están construyendo. Bueno, pero también les recomendamos que vayan al templo mayor y cualquiera de las ruinas o de las pirámides, están impresionantes. Aparte ahí en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, al lado del templo mayor, siempre hay como danzantes y cosas por el estilo que te cuentan. Guerreros ahí disfrazados. Y güey, justamente en la capilla que se encontraba al lado de la de Huitzilopochtli estaba la de Tlaloc, que era en color azul. Y Tlaloc pues es uno de los dioses más populares tal vez de los que vamos a platicar. Y que cada año se hace presente, güey. Siempre. Entre julio y agosto. Siempre llueve un vergo. Su manera de invocarlo más fácil es lavar el carro, güey. O tender la ropa. Hay que buscar el significado de clavar un cuchillo. ¿Por qué lo aleja, güey? ¿Por qué le tiene miedo los cuchillos, güey? Es que te navajen está peligroso, ¿no, güey? Cualquier lado. Van de veras saltando, güey. Un trauma te lo genera cualquier cosa, güey. Bueno, el origen de Tlaloc, güey, es más antiguo que el imperio mexica, güey. Hay distintos dioses que se asemejan a él, como por ejemplo los mayas adoraban a Chac, que lo vinculaban al agua y a las lluvias, a Cosijo, güey, para los zapotecas, y Tajín para los totonacas, güey. Pero en realidad se dice, güey, que todos estos dioses
que están influenciados por el dios jaguar de la cultura olmeca, que como bien saben es la cultura conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica, güey. Tlaloc, güey, es descrito como el dios del rayo, de la lluvia y de los terremotos, güey. Lo representan en color azul sobre un monte. Tiene un labio superior sumamente pronunciado, güey, y un par de anteojos formados por serpientes. Grandes lentes. Y, güey, algo que sobresale también es sus colmillos, que lo relacionan ya de forma directa con el dios jaguar que les comentaba, güey. También su piel tiene puntos blancos que representan las gotas de la lluvia, y sostiene en su mano, güey, serpientes doradas que representan a los rayos y a los truenos. Y se dice incluso que estos al caer provocan ese rugido del dios jaguar, que es la paridad que tiene este dios, güey. Se dice que Tlaloc es el creador del tercer sol o del tercer mundo, y es el gobernante del cuarto cielo, o como también es conocido, el Tlalocan. O sea, el cielo de Tlaloc es el Tlalocan, y al Tlalocan, que lo describen como un paraíso donde la primavera es eterna. Es Cuernavaca, güey. Cuernavaca, güey. Y este cielo es a donde iban las personas que morían ahogados, golpeados por rayos o por enfermedades relacionadas al agua. Quienes morían de esta forma debían ser enterrados con semillas y con la frente pintada con una tinta azul. También al Tlalocan van las personas con discapacidades y las mujeres que mueren durante el parto. Tlaloc se casó 2 veces. Su segunda esposa es la diosa de los lagos y las corrientes de agua, protectora de los navegantes. Y se supone que ellos tienen una hija. Su hija es la reina de las aguas saladas. Y algunos también describen a Tlaloc como que tuvo más hijos, que justamente le ayudaban a distribuir las aguas, y los nombraban Tlaloques. Los Tlaloques eran como los ríos, los que ayudaban a Tlaloc a repartir las aguas por todo. No, eran como un palumpas, güey. Como un palumpas. De hecho, se cree que son las almas de los niños que sacrificaban en honor a este dios. Y lo que hacían eran, en vasijas de los montes, recolectaban agua y luego rompían las vasijas a palazos, y hacían llover, güey. Ese era como le ayudaban a Tlaloc. Como la piñata, güey, la rompías y te caía toda la lluvia de dulces. Y aquí, cerca del estado de México, entre Iztapaluca y Texcoco, está el monte Tlaloc, ¿no? Que es también conocido como el Tlalocatepetl, que es un volcán, y en la cima tiene un yacimiento arqueológico, que es el templo donde se adoraba al dios Tlaloc y hacían sacrificios. O sea, hay vestigios de un santuario que se ha investigado y que se dice que es el santuario a Tlaloc, donde sacrificaban a niños menores de 7 años para pedir por las lluvias y por buenas cosechas. No. Hay una fosa incluso en el monte donde dicen que ahí echaban a los cuerpos de los niños. Este lugar era muy importante, o sea, este monte era muy importante porque quien lo controlaba prácticamente tenía el control del ciclo de las lluvias, y que para esos tiempos obviamente era sumamente importante. Hay que recordar pues que antes toda esta parte era pues eran una serie de lagos que al final, cuando las lluvias eran bastante fuertes, se juntaba a un solo lago, ¿no? El lago de Texcoco, Xochimilco, y se desbordaba todo, ¿no? Claro. Sí, y que por eso fueron como fue muy importante como estas civilizaciones hicieron muchos, ¿cómo se llaman estos? Como canales de aguas, como en Teotihuacán, todo como de los acueductos, güey, que destruyeron los españoles, obviamente, en la... Sí, porque aparte eran civilizaciones súper avanzadas para ese tema, ¿no? Hay un dato bien curioso ahí en la pirámide de Teotihuacán del Sol, adentro. Ahorita que están haciendo investigaciones, descubrieron que hay un acueducto interno en la pirámide bien raro, o sea, como que la pirámide es hueca y podía guardar grandes cantidades de agua justo para cuando venía una... Un rotoplas. Imagínate la estructura sumamente inteligente arquitectónica que tenían, que pues, están cañones. Sí, bueno, aparte lo hemos dicho en varios episodios, o sea, están alineadas las pirámides, por ejemplo, con otros monumentos en el mundo, las pirámides de Giza y demás, o sea, y con la constelación de Orión. O sea... Y bueno, finalmente este templo lo destruye la Santa Inquisición en el monte Tlaloc, pero todavía hoy puedes ir y visitar y encuentras ahí como parte de lo que hay. Sí, porque de hecho no es tan visitado el monte.
Y aquí en la Ciudad de México también, no sé si ustedes han ido al Museo Nacional de Antropología. Sí, claro, ahí en Reforma, güey. En la entrada, justamente ahí en Reforma, en la entrada se encuentra el monolito de Tlaloc, que fue encontrado en San Miguel Coatlinchan, en el Estado de México, en donde fue extraído en 1964 y que es conocido de hecho como el Tlaloc de Coatlinchan. Mide 7 metros y pesa 168 toneladas y es el cuarto monolito más grande en todo el mundo jamás encontrado, güey. Y hay quienes dicen que también puede ser un monolito a la esposa de Tlaloc, que es Chalchihuitlicue, algo así, güey. Y es muy recordado este monolito porque cuando lo trajeron a la Ciudad de México, güey, pues parecía como un desfile, ¿no? La gente salía a verlo porque lo llevaban como en esos camiones de... Sí, de carga. Y 7 metros, pues es una... Y 168 toneladas. Es una madre. No. Venía en posición horizontal, ya después aquí cuando llegó lo pararon. Pero salió un buen de gente y es bien recordado que cuando llegó a la Ciudad de México se desató una tormenta que inundó las calles del centro histórico. No, gran historia. Está bien chido. Entonces se empezó a decir que Tlaloc se había despertado porque lo habían traído a la ciudad. Duerman, ¿no? Ya nos llovió bastante este año. Oye, fíjate que hablando de estos dioses aztecas, a mí el que más me llamó la atención es Mictlantecutli. Es el señor de la oscuridad o del inframundo, ¿no? Okay. Su reino es el Mictlán. Es representado como un esqueleto o con el esqueleto de un humano y con la calavera de muchos dientes, ¿no? Es el Hades de... Es el Hades azteca, ¿no? Bueno, creo que estaba mejor que el Hades todavía. Sí. Pero fíjate que para los zapotecas y los mixtecas es el dios del inframundo y de los muertos, ¿no? También lo llamaban Popocatzin, ¿no? Su esposa era Mictecacihuatl, soberana de los 9 ríos subterráneos y de las almas de los muertos, representada además de la calavera con cabello negro y ojos de estrellas brillantes. Se creía que un Xoloscuincle acompañaba a las personas que acababan de morir en su camino al más allá. Sí, por eso también el Xoloscuincle tiene ahí su historia importantísima. De hecho, hay una historia que justo, o sea, cuando mueres, vas a un río en donde los Xoloscuincles te ayudan a cruzar hacia el Mictlán, porque, o sea, no podía ser cualquier raza como de perro. Pues digo, hay muchas similitudes con otras culturas, claro. Por ejemplo, Laguna Estigia para los griegos, ¿no? O sea, que era como Caronte y que hay el barquero y ese rollo, pues pasa exactamente lo mismo aquí. Exactamente, el soborno para el barquero. Pero acá el perro te ayudaba, no te cobraba, güey. Es una diferencia. Sí. Pero tienes que haberlo tratado bien, güey. A los perros en vida, güey. Sí, claro. Si no, te dejaban allá tu suerte. El significado de la palabra Mictlantecutli, según las reglas gramaticales del náhuatl, se leen de derecha a izquierda, ¿no? Tecutli es señor, Tlán es lugar de, y Mic, muertos, ¿no? Entonces, el señor del lugar de los muertos, ¿no? Los muertos no eran elegidos por Tonatiuh, Huitzilopochtli o por Tlaloc, o más bien los muertos que no eran elegidos por estos dioses iban al inframundo, ¿no? O sea, eran como pues simples mortales que no hicieron nada en su vida. Cuando morías de muerte natural, te ibas directo al Mictlán, ¿no? Uh-huh. Sin ser reclamado por alguno de estos dioses que ya estuvieron hablando. Justo, ahorita que lo mencionas, hay una leyenda así, tal cual, de 9 pruebas que tienes que pasar para descender al Mictlán. Y pues ahí se las vamos a estar poniendo en redes sociales a los Insomners para que sepan cuáles son estas 9 pruebas. Impresionantes, güey. Porque son una historia ahí, o sea, de que te tiene que ayudar el perro a cruzar y para otro tipo de cosas para poder descender directamente ya al inframundo, ¿no? Es que, sí, claro. Y por ejemplo aquí, que también está bien padre, en Chapultepec, en el audiorama, atrás del monumento al Escuadrón 201, hay una cueva que dicen que es la entrada al inframundo. Sí, claro. Que ahí incluso Moctezuma escondió su tesoro y ni siquiera puedes entrar ahí, o sea, está resguardado. Ajá, y se han perdido. Sí hay de ahí historias de que se perdió gente, güey, en esa cueva. Wow. Aparte del penacho, güey. Bueno, el penacho no se perdió, el penacho. Que no lo regrese. Fíjate que puede, ¿no? Sí, güey, para los mexicas, el destino del alma o el lugar donde iban al final no estaba determinado por lo que habías hecho en vida, güey, sino por el tipo de muerte que tenías, ¿no? Por eso era un honor ser elegido por alguno de los dioses al momento de tu muerte, ¿no? O sea, los guerreros ansiaban morir en batalla y todas estas cosas, ¿no? Es una forma también de comprender la muerte así, sí, cañón. Como un trascender impresionante. Pero eso sí es muy parecido a toda la mitología vikinga, porque sí, claro, o sea, si un vikingo moría en batalla, tenía que morir con su espada en mano, güey, para poder entrar al Valhalla. Sí, porque si no, ibas desarmado. Si perdía su espada en batalla, güey,
No entraba al Valhalla, güey. Sí, está bueno. Sí, la reencarnación acá con los aztecas, hay otra historia donde dice que dependiendo de lo que habías hecho en vida, era como te iba, como en la reencarnación o en tu regreso al mundo. O sea, como si te eras buena persona, reencarnabas en otra buena persona. O si habías sido como un ojete así bien cañón con los demás, regresabas, los dioses decidían que regresaras como por ejemplo una rata, que en ese momento era como lo más odiado de, pues sí, de los animales o de la sociedad, ¿no? Es como ese tipo de cosas, es como lo que dice Carlos, aprender a tratar la muerte como con otro sentido. Sí, claro. Fíjate que dicen que el Mictlán era un lugar oscuro. Ahorita que dices animales, era morada de alacranes, güey, 100 pies, insectos y aves nocturnas, ¿no? Hay una leyenda para la creación del hombre, donde Quetzalcóatl baja al Mictlán en busca de los huesos de ancestros o de sus ancestros. Y al obtenerlos, era más inteligente, dicen, que Mictlantecutli, y lo engaña, se lleva los huesos y Mictlantecutli ordena estar persiguiendo a Quetzalcóatl. Por eso él mezcla su sangre con estos huesos y así es como le da cuerpo y vida a la humanidad, ¿no? O sea, Quetzalcóatl, después de haber bajado al inframundo. Ahora, los cuerpos al ser enterrados iban acompañados de amuletos que eran para ayudarlos en sus pruebas, las pruebas que decías ahorita, en el camino a la otra vida, ¿no? Por ejemplo, ponían un jarrón con agua para ayudarlos en el camino, o sea, que tuvieran como ese líquido para poder seguir avanzando. La ropa o sus atavíos los quemaban para que pudieran ellos cruzar uno de los 7 infiernos, donde el frío era casi insoportable. Y al final del día pues se sentía como, bueno, decían que se sentía como muchas navajas, ¿no? El Julio ya cruzó por ahí. La Divina Comedia, güey, también lo refiere, güey. Por eso te digo, o sea, que claro, va como muy relacionado todo, güey. El jade, por ejemplo, que le ponían, servía para distraer o para simular que era su corazón, ya que en el 7º infierno todas las fieras devoraban el corazón de los hombres. Entonces el jade era como para distraerlos y que creyeran que el jade era su corazón y pues no se lo arrancaran, ¿no? Ahora también le ponían objetos valiosos que eran como lo que decíamos hace rato, el soborno para los señores del inframundo, ¿no? Por eso los enterraban así, güey. Después quemaban a los muertos, guardaban las cenizas y en una piedra de jade, en una urna de jade, la cual enterraban en los aposentos de la casa, güey, ¿no? O sea, normalmente enterraban a los muertos en su casa y hacían ofrendas a los 80 días de cada año durante 4 años. Porque decían que era el tiempo que duraba el viaje a la ultratumba o al infierno. No, man. Está impresionante, güey. La verdad es que, lees esto y te dan ganas como de seguir hablando y desarrollándolo. Y hay muchísimos dioses que yo creo que vamos a dejar, o sea, la mejor de mencionar ahorita, güey. Sí, por cuestión, como dices, de espacio-tiempo. Pero está bien una saga después de criaturas mitológicas, o lugares, ¿no? De que el Quetzal y todo eso tienen como tienen su onda ahí de el Quetzal, el jaguar, el águila, el lagarto, tienen su influencia también en estas culturas, ¿no? Y también sabes que sería bueno a lo mejor que los insomniers que nos escuchan en otros países nos compartieran como parte de sus culturas. O sea, por ejemplo, también hay, recomendaciones que nos manden así. Obviamente hay lugares como muy famosos de ruinas para conocer la historia. Tal vez no son justamente de alguna cultura como azteca, tal cual como nosotros, pero según yo tiene conexión la parte de los mayas, pues en Guatemala, los incas, o sea, creo que valdría la pena a lo mejor hacer una saga también como de distintas mitologías prehispánicas o después hablamos de los incas. Sí, hablamos de los pues es que justo hay lugares como Machu Picchu en Perú, está Tikal en Guatemala, los Moais en Chile, está Copán en Honduras. Son tal vez de otras culturas como prehispánicas. Sin embargo, pues hay que nos recomienden y que nos digan también un poco de su historia, ¿no? Y también sabes que los rituales, por ejemplo, de Día de Muertos, o sea, me parecen algo impresionante, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, la cultura, como decíamos hace rato, azteca, le da un lugar muy especial a la muerte, güey. Es así como, güey, lo más grande, también como en el budismo, ¿no? O sea, que dicen, no es el fin de todo, sino es nada más trascender allá. Güey, está impresionante. Creo que podemos ver la vida de otra manera, teniendo esa concepción distinta de la muerte, güey. Sí, a mí justamente me gustó eso, como la otra concepción de la muerte que le dan todos estos güeyes. No me late también ese rollo del sacrificio, comulgo más con Quetzalcóatl. Pero si nos lo permiten, nos pasamos a comer nuestro pozole, güey. Nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda.
Ya llegó, ya ven. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves. Somos Proyecto Insomnio. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. Cuídense. Bye. Chao. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.